Buenas jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase virtual. En esta ocasión vamos a trabajar con la clase de educación cívica para séptimo grado. El tema está titulado Conciencia moral. Como nosotros podemos interpretarlo, conciencia moral es que nosotros tenemos que tener un buen comportamiento, tenemos que tener un buen desempeño, tenemos que tener conciencia de lo que nosotros hacemos, o tenemos que tener conciencia que debemos de tener un buen comportamiento. ¿Ya? Y el subtema dice justicia y equidad. ¿Ya? Como el título mismo lo dice, debe prevalecer la justicia y la equidad entre los seres humanos. La justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Esta es la justicia. Ser justo es que a cada quien se le dé lo que legalmente le corresponde. Si usted actuó mal, pues usted debe recibir un castigo por no haber hecho las cosas correctamente. Si usted actuó bien, pues usted debe ser beneficiado de algo bueno de acuerdo a su comportamiento, ¿verdad? Por eso el término dice justicia. Hay que darle a lo que es a cada quien lo que le corresponde. Equidad es la base de la justicia social. ¿Ya? Cuando hablamos de la base de la justicia social, nosotros deben tratarnos por igual. No importa si sos hombre, si sos mujer. Si usted, por ejemplo, trabaja en un lugar, no es posible que en la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy día, a la mujer se le paga menos y al hombre se le paga más, ¿verdad? O simple y sencillamente porque usted forma parte de una raza determinada, se le paga menos a usted porque usted es de una raza y se le paga más a aquel que es de otra raza. O porque usted no es profesional, el trato es diferente que a los profesionales. O simple y sencillamente, la equidad también consiste en que nosotros miremos a la población tal como es, si es pobre o si es rico, ¿verdad? Debe tener igual trato, ¿verdad? No importa qué clase de persona sea, qué clase de religión, debe haber equidad entre la población, o entre la población mundial, entre la población local, entre la población nacional. Debe existir la equidad, ¿verdad? Deben tratarnos igual, debemos de tener igual trato. No importa si somos hombres o son mujeres, no importa si son niños o adultos, el trato debe ser igual, la relación debe ser igual entre los seres humanos, ¿verdad? No importa la raza, no importa la religión, no importa cualquier tipo de situaciones que se presenten en la vida, pero ante la ley debemos de ser equitativos, ¿verdad? Debe existir la equidad. Bien, justicia y equidad. Es necesario en una sociedad donde exista desigualdad en las oportunidades y en los accesos a los derechos básicos, ¿verdad? Debe haber justicia y equidad en una sociedad. ¿Por qué debe haber justicia y equidad? Porque en la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy día existen las desigualdades sociales. Esas desigualdades sociales o desigualdades a las oportunidades y desigualdad en el acceso a los derechos básicos. Por ejemplo, nosotros podemos observar en nuestro país que en Honduras hay más pobres que ricos. Hay unos que tienen grandes oportunidades, aunque no lo necesitan, y hay otros que tienen poco y hay otros que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Por eso establece que es necesario en una sociedad donde exista desigualdad que se implemente la justicia y la equidad a través de nuestros gobiernos. Por ejemplo, el gobierno debe ayudar a la población en una forma justa, en una forma equitativa,
no viendo partidos políticos, porque todos somos hondureños. Por ejemplo, ahorita en el momento en que estamos viviendo con el coronavirus, la ayuda que se han dado a la población tiene mucho que ver si sos nacionalista o no sos nacionalista, y no debe ser así, ¿verdad? El tema nos dice de que no debe haber diferencia entre la ayuda que se le debe dar a una persona y a otra. También justicia y equidad. Debemos de tener derecho a que podamos gozar de todos los servicios básicos. Debemos de tener, ¿cuáles son esos servicios básicos? Todo el mundo debe tener energía eléctrica, debemos de tener agua, ¿verdad? Ninguna colonia debe padecer de agua, todos debemos de tener agua. Si no tiene uno, que no tenga los demás. Debemos de tener el alimento necesario en nuestros hogares. Debemos de tener servicio de salud gratuita para todos los hondureños, no importa si tiene o no tiene. Debe haber servicio de educación para todos los hondureños, ¿verdad? Sin distinción de estatus social. Debemos de tener una vivienda digna todos los hondureños, no deberían de vivir hoy día las personas en casas de cartón, en casas de lámina, en lugares marginales. Todos debemos de tener la oportunidad de tener una vida digna, de tener todos los servicios básicos a nuestra disposición, tengamos o no tengamos dinero. No debe existir pobres y no deben existir extremos pobres, ¿verdad? Y un poco de personas que son adineradas, ¿verdad? No debe existir dentro de las sociedades. Tipo de justicia: justicia retributiva y justicia distributiva o justicia social. La retributiva es cuando se comete una injusticia y se viola la ley o afecta los derechos de los demás, ¿verdad? La retributiva, usted recibe una justicia de acuerdo a lo que usted hace. La distributiva o social es la que regula el reparto equitativo de bienes y obligaciones en la sociedad. Por ejemplo, en la distributiva o social o justicia social, usted debe recibir, ¿verdad? Usted debe recibir de acuerdo a lo que usted necesita o de acuerdo a lo que usted hace. Y la otra cosa que ese reparto que debe haber en una forma equitativa, se debe repartir, por ejemplo, los recursos del Estado en todos los 9.5 millones de hondureños que existimos en el país. No debe repartirse los recursos del país, del Estado, a una persona, a 2 personas, a 10 familias. Se debe repartir de una forma equitativa, un poquito para cada quien, ¿verdad? Un poquito para cada quien, no para unos cuantos sí y a otros no, ¿verdad? Bien. Luego hablamos de una sociedad justa para una vida digna, ¿verdad? Se supone que se establece un ambiente de libertad en el que se reparte en el que se respeta todas las opiniones. También promover la igualdad de oportunidades, desarrollar la responsabilidad social del Estado, valorar las diferencias, generar espacios de convivencia. Bueno, para explicar cada uno de ellos, dice establecer un ambiente de libertad en el que se respeta todas las opiniones. Por ejemplo, si nosotros estamos en una reunión, si estamos en un espacio, ¿verdad? Debemos de aprender a tomar en cuenta la opinión de los demás, o debemos de respetar la opinión de los demás, aunque no estemos de acuerdo, pero tenemos que respetarlas, ¿verdad? Tenemos que tomarla en cuenta, porque cada quien tiene derecho, tiene la libertad de opinar, ¿verdad? De dar su granito de arena, como dicen. Cada quien tiene derecho
a formar parte de una opinión. Cada quien tiene la libertad, incluso donde se desenvuelve. Por ejemplo, si trabajamos en equipo, todos tienen derecho a participar. Todos tienen derecho a dar su opinión. Promover la igualdad de oportunidades, todos tenemos derecho a tener iguales oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajamos en equipo, todos los miembros de ese equipo tienen que tener la oportunidad de opinar o de participar o de decir, por ejemplo, me gustaría que fuera de esta manera, ¿verdad? Pero igual, si lo hablamos en una sociedad, ¿verdad? Todos tenemos que promover la igualdad de oportunidades. ¿Por qué tenemos que promover la igualdad de oportunidades? Para que los pobres y los ricos tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, que los ricos no se les quite la oportunidad de estudiar para poderse superar el día de mañana. Que el Estado pueda promover, por ejemplo, el sistema educativo para todos los hondureños. El sistema de salud para todos los hondureños. El servicio de agua potable para todos los hondureños. Que se brinde las oportunidades o que se brinde cualquier oportunidad que sea en una forma igual para todos, sin importar nada que tenga que ver con su estatus social. Desarrollar la responsabilidad social del Estado. ¿Verdad? Promover que el Estado pueda responsabilizarse de todo lo que le corresponde dentro de una sociedad o dentro de un Estado. Que el gobierno, por ejemplo, está obligado a brindarle servicio a todos los hondureños o asumir su responsabilidad como debe ser. Valorar las diferencias, ¿ya? Tenemos que aceptar que somos diferentes, que no todos somos iguales. Y que dentro de lo que cabe tenemos que ser tolerantes a vivir con las personas que creemos que no hacen las cosas como nosotros queremos. ¿Verdad? Debemos de ver que todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, todos los seres humanos somos distintos, nadie es igual que nadie. Entonces tenemos que aprender a convivir con las personas a pesar de que son diferentes que nosotros. Generar espacio de convivencia, debemos de buscar, ¿verdad? Debemos de procurar que en el ambiente donde nosotros nos encontremos sea una armonía. Vivamos felices, ¿verdad? Compartamos con libertad, sin prejuicio, sin discriminación, sin nada que venga dentro del entorno en que nosotros nos encontramos. La educación cívica. ¿Verdad? La educación cívica y sus objetivos. Hablamos de los valores cívicos en la sociedad. La educación cívica es importante. ¿Por qué es importante la educación cívica? Porque prepara a la niñez y a la juventud para que sean capaces de enfrentar los desafíos que plantea la sociedad. También conoce y analiza los derechos y los deberes de la población, ¿verdad? De los jóvenes, ¿verdad? Analízalo, porque a través de esa clase de educación física podemos nosotros analizar cuáles son cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. También porque forma al ciudadano que sean capaces de actuar de forma democrática, pacífica, con principios de la justicia social y los derechos humanos. También dice que aporta a la solución de los problemas sociales que afecta a la paz y el bienestar de la población. También es importante la educación cívica porque crea conciencia acerca de las necesidades de la participación en la sociedad. También porque contribuye con la construcción de una sociedad democrática, participativa, justa y solidaria, ¿verdad? Eso es lo que hace la educación cívica. Por eso es importante la educación cívica. Es importante que los jóvenes manejen bien los contextos de educación cívica.
porque nos ayuda a tener una mentalidad diferente, nos ayuda a conocer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, nos ayuda a actuar de una forma democrática, ¿ya? A tener democracia, a tener libertad de expresión, nos ayuda a poder conocer los derechos que tenemos nosotros y los derechos que tienen los demás. Nos ayuda incluso a ser justos en el reparto o en la aplicación de las leyes. Nos ayuda, la educación cívica nos ayuda a conocer los problemas que hay en nuestros entornos, a darnos cuenta de lo que hay, ¿verdad? Y qué cosas, lo que sucede dentro de la sociedad que nos quita la paz, ¿verdad? Que propicia que nosotros no nos relacionemos el uno con el otro. Por ejemplo, estamos conscientes que no podemos salir de nuestras casas. Estamos conscientes por qué también no estamos saliendo de la casa. Estamos conscientes cuando retornemos a clase que ya no es el momento de darnos abrazos. O sea, la educación cívica te ayuda a consensuar y a concienciar lo que sucede en el entorno de nosotros y obtenemos conocimiento de lo que es y aprendemos a vivir con ellas, ¿verdad? En la sociedad jóvenes tenemos que aprender a ser justos y conocer las leyes para que se aplique de una forma correcta el uno con el otro. Luego vamos con los valores cívicos en la sociedad. Se desarrolla en los sistemas democráticos, ¿verdad? Los gobiernos o en los sistemas de gobiernos democráticos se desarrolla esos tipos de democracias. Por ejemplo, como la soberanía popular, ¿verdad? En un sistema democrático se respeta la soberanía popular, se respeta la libertad individual de cada persona, se respeta la igualdad política de cada uno de nosotros, y la fraternidad entre los hermanos, ¿verdad? Que debemos de tener la tolerancia y la paz, ¿verdad? Pero solamente se da en un sistema democrático. Se supone que en Honduras vivimos en un sistema democrático. El sistema democrático debe brindarnos a nosotros una soberanía popular, ¿verdad? Donde los seres humanos podamos hablar lo que nosotros pensamos, ¿ya? También la libertad de decir lo que nosotros queremos, la libertad individual, la igualdad política, tener oportunidades políticas, no importa si somos pobres, si somos ricos, si somos negros, si somos blancos, ¿ya? No importa si nosotros vivimos en una chocita o vivimos en una mansión. No importa el estatus social donde nosotros nos desenvolvemos. En un sistema democrático debemos de tener igualdad política, ¿ya? Igualdad de decidir a qué partido debo corresponder o cuál es el partido que a mí me gusta, independientemente de lo que está a mi entorno. Debemos tener tolerancia, ser tolerantes, ¿verdad? Porque recuerda que somos diferentes para que tengamos paz. Los valores cívicos respetan la diferencia étnica y cultural y permite que los individuos se destaquen de la mayoría por sus propios esfuerzos y sus méritos, ¿ya? La educación cívica, los valores por la cual tenemos que aprender, conocer, estudiar la educación cívica, porque debe respetar las diferencias étnicas que hay. Debemos de respetar la cultura de los otros países, la cultura de nuestra gente dentro del estado hondureño, ¿verdad? Las culturas, las costumbres que tienen, las razas se deben de respetar, no se deben discriminar, porque en Honduras existe bastante la discriminación y no debe existir la discriminación, ¿ya? Debemos de aceptar que somos diferentes. Y que esa diferencia, si aprendemos a nosotros a llevarnos juntos, podamos enriquecer una cultura, ¿verdad? Podamos enriquecer nuestra cultura tomando en cuenta que somos diferentes y que a pesar de la diferencia tenemos que convivir juntos,
¿ya? Tenemos que convivir juntos. Los valores cívicos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esos valores cívicos. Dice que dar el derecho de elegir nuestro gobierno. Esos son los valores cívicos. Que tengamos el derecho de elegir quién es el que nos va a gobernar. Cuál es la persona que queremos que nos gobierne. Pero que seamos nosotros los que lo elijamos, ¿verdad? Que seamos nosotros como hondureños. Como país democrático, estamos obligados a que nosotros tengamos que elegir nuestros gobiernos. La educación cívica es importante gracias, ¿verdad?, a un montón de factores que están a nuestro alcance, un montón de conocimiento que ya sabemos, ¿verdad? La educación cívica es importante porque nos ayuda a conocer nuestros derechos, nos ayuda a conocer nuestras leyes, nos ayuda a conocer todo lo que está en nuestro entorno, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestra responsabilidad social, nos ayuda a conocer nuestro entorno. La educación cívica nos ayuda a conocer cómo se debe implementar la democracia. La educación cívica nos ayuda a ser un poquito más consciente de la realidad que pasa en nuestro entorno y aprender a convivir con ello. Muchísimas gracias, jóvenes.